Hola a todos mis corazoncitos, familia de Casa de Oración, sean bienvenidos una vez más a este tu programa que dice la Biblia. Y hoy vamos a hablar de un tema en particular en el que todos hemos tenido parte y es acerca de rendirnos. Vamos a mirar en las escrituras qué nos dice la palabra acerca de rendirse, de esta opción en la vida que muchas veces contemplamos sin darnos cuenta y que consideramos en medio de angustias, de dificultades, de desánimo, de problemas, de enojos, de mil y un preguntas que pueden existir a través de las temporadas que estamos viviendo. Cierre sus ojitos allí donde está y vamos a pedirle al precioso Espíritu Santo que por la sangre de Cristo y la divina voluntad de nuestro Padre eterno que está en los cielos, sea Él obrando en nuestras vidas a través de este pequeño mensaje. Es un mensaje sencillo, pero es un mensaje que deseo de todo corazón que llegue a lo más profundo de su corazón, especialmente en este tiempo, a esta hora. Amado Señor, te damos infinitas gracias, pero muchas gracias por este día, por la oportunidad que nos das de levantarnos, de que el sol, Señor, brille nuevamente, de que la vida nos sea concedido como ese regalo que es la familia, que es la salud, que son los sueños, los anhelos, los proyectos, todo lo que pueda comprender nuestra humanidad. Gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre, pero para siempre tu misericordia, porque cada vez que nos acostamos, Señor, y miramos al cielo o miramos a nuestra familia, el firmamento habla de tus maravillas y de tus cosas grandes. Gracias, Señor, porque en este día esta palabra va a traer una revelación a mi vida. Allí donde usted está, diga: Señor, gracias porque esta palabra me va a mostrar algo en particular que yo necesito trabajar contigo, que yo necesito solucionar contigo para poder avanzar, para poder seguir, para seguir soñando y proyectándome a tu buena, agradable y perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, esta es nuestra confianza. Amén y amén. Muy bien. Usted que hizo esa oración cargada de fe, sepa que el Señor trae respuesta. Y hoy quiero comenzar con 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, y voy a utilizar la TLA, esta versión de la Biblia. Y dice así, va a ser nuestro fundamento bíblico. Ustedes no han pasado por ninguna tentación o prueba que otros no hayan tenido. Y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más pruebas o tentaciones de las que ustedes puedan soportar. Además, cuando vengan este tipo de situaciones, Dios mismo, escúchese bien, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. En la vida, nosotros a veces consideramos a lo largo de cosas que nos están sucediendo y emociones que se alteran, emociones que saltan en el momento de las dificultades, como el enojo, como el sufrimiento, como la tristeza, como el agobio, como la opresión, incluso en la enfermedad también, porque muchas veces nuestro cuerpo no está enfermo físicamente, pero nuestro ánimo sí, hay un cansancio, hay algo que hace que nos duela la cabeza, que como que sienta un malestar. ¿A usted no le ha pasado que en ocasiones usted dice, no sé, estoy como débil, estoy como que me quiere dar algo? Y realmente no me está dando nada, es solamente el ánimo, es solamente eso que espiritualmente, esa lucha en la que nosotros estamos viviendo, es lo que quiere venir a golpearme para sacudirme a tal punto de hacerme desfallecer. Sin embargo, no hay enfermedad física, pero sí es de pronto esa enfermedad que nosotros provocamos con nuestros pensamientos en el estrés, en la preocupación, porque nos parece que nadie más está viviendo cosas tan difíciles como yo las estoy viviendo. Nos parece que nadie más tiene que pagar arriendo. Nos parece que nadie más tiene que hacer mercado. Nos parece que nadie más está recibiendo noticias desalentadoras. Nos parece que ninguna otra persona está siendo desafiada en su trabajo, en esta temporada de la vida. Y usted sabe que eso hace parte de nosotros como seres humanos, pensar que somos los que más estamos sufriendo, a los que más difícil nos está tocando la vida, a los que más nos está costando la circunstancia.
Hace parte de nuestra humanidad. Desconocer el dolor, las pruebas, las tentaciones, los desafíos, todo lo que una persona o las personas a mi alrededor tienen que lidiar. Muchas veces en nuestra humanidad lo desconocemos porque nos parece que nuestra necesidad, que la prueba o la tentación, como dice la Biblia, es mucho más grande que lo que otros están sufriendo. Y allí hay un error. Pero el Señor es tan bueno que a través de su palabra dice, tranquilos, porque primero nos establece algo muy claro. Primero, no piensen que ustedes son los únicos que están sufriendo. No crean que ustedes son los únicos que están pasando por dificultades y por situaciones críticas. Muchos, hay cosas que ustedes están viviendo que incluso otra persona o las está viviendo al mismo tiempo o ya las vivió hace mucho tiempo. Entonces, primero nos ponen la plataforma de centrarnos y, oiga, usted no está sufriendo solito. Hay todo el mundo, todo el que esté vivo en esta tierra, todo el que haga parte de la humanidad, está sufriendo o ha sufrido. Y segundo, tenga la confianza de que lo que usted está viviendo, esa prueba o esa tentación, esa situación, ese desafío, ese reto que usted pueda estar viviendo, como usted lo quiera llamar, no será más grande de lo que usted y yo podamos soportar. Muchas veces nosotros creemos que las situaciones nos van, son tan fuertes, quieren tambalearnos y sacudirnos de tal manera nuestro escenario, nuestro contexto, nuestras situaciones, que nosotros consideramos que no vamos a aguantar, que como que eso va a ser más grande de lo que podemos soportar. Pero el Señor, una vez más, se asegura por su palabra de decirnos, primero, usted no sufre solo, todos sufren por igual, en diferentes temporadas de su vida. Y segundo, lo que usted pueda estar sufriendo, eso que lo está desafiando en estos momentos o en alguna temporada de su vida, no será más grande de lo que usted y yo podamos sobrellevar, de lo que usted y yo podamos lidiar, de lo que usted y yo podamos manejar. Y dice la palabra que aún en medio de todas estas situaciones que estemos viviendo, por pequeñitas o por grandes que sean, dice que Dios mismo nos mostrará el camino, nos mostrará la solución para que así nosotros podamos resistir. ¿No le parece particular y me parece tan bonito lo que muestra la palabra? Y es que Dios no nos está diciendo, bueno, yo vengo a solucionarles todo. Ustedes solamente confíen que yo me hago cargo de todo y lo soluciono todo. El Señor está diciendo, ustedes tienen una parte en el proceso, pero yo, que guío todas las cosas, que sé todas las cosas, voy a acompañarte en el proceso que estás viviendo para mostrarte una salida, para mostrarte un camino, para mostrarte cómo vencer esas situaciones y que tú puedas resistir, que te puedas mantener, que estés firme en el Señor. Él no está diciendo, te voy a mostrar el camino para que salgas así, rapidito y ya, listo, te liberes de eso. ¿No ve que el Señor está diciendo a través de su palabra que en medio de lo que podamos estar viviendo, Él quiere desarrollar en nosotros fortaleza? Y este mes particularmente estamos hablando acerca de las fuerzas del búfalo, cómo desarrollar esas fuerzas aún en medio de la debilidad, en medio de mi contexto, en medio de las cosas que se salen de mi control. Y el Señor dice, todos sufren por igual en algún momento de su vida, pero también las pruebas, los sufrimientos no serán más grandes de lo que cada uno pueda sobrellevar o en lo que pueda ser probado o tentado. Cuando yo miraba la palabra rendirse, nosotros podemos entender el rendirnos en el contexto de la palabra, en el contexto del cristianismo lo podemos entender de dos maneras. La primera manera, cuando yo digo, no, yo me rindo a Dios, es que yo me sujeto, yo me someto a la autoridad, al dominio, al gobierno de Dios. Yo rindo mis pensamientos, rindo mis emociones, aún rindo todo lo que mi ser comprende para que sea Dios gobernando en mi vida. Es una manera en la que nosotros nos rendimos. Pero hoy no quiero hablar acerca de esa forma de rendirnos. Hoy quiero hablar de ese rendirse ante las circunstancias, ante las tentaciones y ante todo lo que quiera venir como un desafío, como algo grande que quiere ocasionar en mí cosas contrarias. Vamos a hablar de ese rendirse que habla del cansancio, que habla de la fatiga, que habla de ese estado donde siento que voy a colapsar, de ese someterme al fracaso, a la frustración, de rendirme y no seguir luchando, de no seguir esforzándome, sino quedarme ahí quieto, de una manera pasiva, negativa,
creyendo que lo peor me sucede a mí. Y vamos a hablar acerca de algo opuesto, que es la resistencia. Hoy quiero hablar de dos palabras, de dos opciones, porque usted sabe que vamos a tratar la práctica del Evangelio. Y la primera opción es rendirse. Es rendirse ante la vida, rendirse ante las circunstancias. No rendirse ante Dios, no someterse, no sujetarse a su voluntad. No estoy hablando de eso, estoy hablando en el que ya me cansé y no quiero saber nada de nada. En que quiero salir corriendo y en el que en muchas ocasiones algunas personas van más allá, van más a fondo y empiezan a declarar palabras ociosas, palabras necias, palabras llenas de dolor, de enojo, de desconsuelo, donde muchas veces desean morirse. O de pronto no dicen exactamente que desean morirse, pero sí dicen, no, me gustaría desaparecer. ¿Qué es eso? ¿Cómo puede una persona que confía en Dios, de acuerdo a las circunstancias, decir, como mis circunstancias no son buenas y parece que Dios no aparece, entonces deseo desaparecer, deseo morirme, deseo que nadie me encuentre, que mejor dicho, que me les voy a perder? Usted no ha escuchado a algunas mamás. Gracias a Dios, en esto sí doy testimonio de que mi mamá en eso sí nunca nos mencionó una frase de este tipo. Pero sí he escuchado a muchas mamás o a muchos padres de familia que han dicho estas palabras, que han mencionado que desearían morirse, que van a desaparecer para ver ustedes qué van a hacer. Cuando un papá o una mamá se pone en esa posición de decir, pues me les voy a perder por un tiempo, para ver ustedes qué van a hacer. Me voy a desaparecer, a ver ustedes cómo se las arreglan para que me valoren. Y creemos que en eso hay mucha sabiduría, como que hay confrontación, una confrontación sana para que nuestros hijos o para que a las personas que se los estamos diciendo como que recapaciten, como que puedan tener conciencia y reflexionar del valor de mi persona. Y resulta que son palabras necias, que son palabras ociosas, que son palabras que no tienen sabiduría y mucho menos hablan de una persona que es guiada por el Espíritu Santo. Porque son palabras, todo lo que hable acerca de rendirse, de ya tirarlo todo, de no seguir más, están camino a la muerte. Sin darse cuenta, indirectamente están hablando de la muerte. Están hablando de que desean no vivir más, que están rechazando en ese deseo, sin darse cuenta, el regalo de la vida. Usted sabe que muchas personas hoy, por todo esto que está sucediendo, están batallando en las UCIs por su vida. Familiares que están viviendo unas situaciones totalmente complejas porque no saben qué está pasando con su gente, porque incluso una vez de que han fallecido no les están entregando los cuerpos correctos, sino cruzados. Hay mucha gente que está deseando vida y vida en abundancia, como lo dice la palabra. Pero nosotros en esa necedad de lo que está sucediendo, de la presión y la tensión de las cosas, muchas veces hablamos en necedad y lo que estamos trayendo son declaraciones de muerte, declaraciones en donde estoy rechazando ese regalo que Dios me da de la vida, de la salud, de la alegría, de ir más allá. Por eso en el día de hoy quiero hablarle más que de rendirnos, de lo opuesto de rendirse, y es resistir. Y para ello necesitamos entender que cuando yo resisto, ahora también la resistencia se puede ver en dos direcciones. Una, cuando yo me resisto a Dios, que no quiero que Dios haga nada en mi vida, por más de que Él me mande mensajes, me haga, venga que le quiero decir algo, venga que lo quiero ayudar. Muchas veces nos resistimos a su voluntad, nos resistimos a sus deseos, nos resistimos a su mensaje. Pero esa no es la resistencia de la que yo quiero hablarte en el día de hoy. Yo quiero hablarte de resistir, de soportar, de aguantar. Y en muchas ocasiones, si usted lo mira en el diccionario, de bregar, de forcejear, de tolerar, de estar ahí firmes, aún a pesar de que me estén golpeando, de que los vientos o los huracanes o las tempestades o las tribulaciones vengan a golpearme. Yo estoy ahí aferrado a Dios. Estoy ahí esperando en Dios, aún a pesar de las pruebas, aún a pesar de las tentaciones, aún a pesar de todo lo que yo esté viviendo. Yo estoy ahí aferrada al Maestro. Yo estoy ahí aferrada a su voluntad. Yo estoy ahí creyendo, aún por encima de los grandes no que puedan presentarse en el camino. Cuando toco las puertas, yo sigo allí creyendo porque yo sé
que después de esos no, que detrás de esos no, hay un sí más grande de parte de Dios para aquello que anhelo, para aquello que deseo, para aquello que mi corazón anhela con tanta pasión, con tanto interés, con tanto entusiasmo. Es ese resistir que me permite pararme firme a pesar de las circunstancias, soportar las situaciones, pero poner mi mirada al frente, mi mirada en los cielos para decir, Señor, esto parece que me están como temblando las rodillas, como que parece que me va a dar algo, me está dando el beriberi, me está dando algo, pero no, voy a permanecer, Señor. Hay momentos en que mi ánimo es tan golpeado, en que siento la presión espiritual, en que siento el ataque, que de pronto por el esfuerzo y por lo que estoy haciendo, yendo una milla más allá, puedo sentir un cansancio físico, puedo sentir a veces hasta un cansancio mental, pero en el nombre de Jesús vengo a tu presencia, vengo a fortalecerme en ti, vengo, Señor, a que me agarres, Señor, abrázame, agárrame, Señor, por completo para sostenerme en tu mano, para sostenerme en tu presencia, para sostenerme en tu voluntad y en tus propósitos. En lo particular, en mi vida personal, a lo largo de mi vida, ustedes saben que mi mamá es pastora, ¿verdad? La pastora Amparo Cubillos. Y yo he tenido una ventaja que la entendí tiempo después, y es que mi mamá fuera mi mamá, pero al mismo tiempo fuera mi pastora. En ocasiones, cuando estaba en mi adolescencia, yo pensaba, bueno, ¿cómo le hablo? ¿Como mi mamá o le hablo como mi pastora? Uy, no, pero si le hablo como mi pastora, mi mamá lo va a saber. Y si le hablo como mi mamá, pues obvio mi pastora lo va a saber. Y en ocasiones tenía como, ¿será que le digo o no le digo? Porque uno a veces le puede decir al pastor cosas, o a su líder, o a la persona que está en ese proceso de ayudarnos, de fidelizarnos, de hacernos seguimiento y apoyarnos en los procesos, cosas que de pronto no le dirías a tu familiar, a tu mamá, a tu papá, a tu esposo, a tu esposa, porque son temas que quieres tratar muy en lo personal. Pero en este caso yo tenía un 2 en 1, mi mamá, un super combo. Pero yo decía, si le digo algo a la pastora, puede que reaccione como mi mamá. Y si se lo digo a mi mamá, puede que me reaccione como a la pastora. Y en ocasiones tuve como ciertos inconvenientes porque no sabía cómo moverme en ello. Sin embargo, en esa sabiduría que el Señor le ha dado a mi mamá, y porque no todos los seres humanos nacimos aprendidos, aprendimos en los procesos, a medida que iba pasando el tiempo, ella fue acercándose aún más a nosotros como sus hijos, entendiendo obviamente en la posición en la que nosotros estábamos de verla como mamá, pero verla como pastora y al fin y al cabo autoridad desde las dos posiciones, y poder acercarnos a ella en esos momentos donde nos sentíamos débiles, donde sentíamos que como que se le hace a uno, usted ha escuchado esta expresión como una maraña de nudos, cuando hay tantos hilos y están en la misma cajita o en el mismo recipiente, y de moverlos de un lado para otro, se hace así, se enredan todos los hilos y usted no sabe cómo zafarlos, cómo desenredarlos uno a uno. Bueno, así hay momentos en nuestra vida que sentimos que la vida se nos vuelve eso, nuestras decisiones, nuestros pensamientos se vuelven como una maraña de nudos. Y nosotros nos acercamos a mi mamá. En mi caso personal, yo me he fortalecido en la palabra y gracias a Dios el Señor me ha permitido alcanzar madurez espiritual. Sin embargo, hay momentos en que yo necesito a mi mamá y hay momentos en que yo necesito a mi pastora. Cuando yo pude vencer esa barrera, ese paradigma que tenía en mi cabeza de no saber si la trataba como mamá o la trataba como pastora, empecé a aprovecharla al máximo. Empecé a beneficiarme porque entendí que eran 2 en 1, que era, mejor dicho, un super combo, que tenía lo mejor a mi mamá con una dirección divina y que me iba a hablar de parte de Dios en el momento en que yo lo necesitara. Entonces, en diferentes ocasiones de mi vida, cuando sentía que ya, yo decía, pero no más, o sea, no voy a soñar más, como que hay algo aquí que no me está gustando, trataba de manejarlo, trataba de lidiarlo en oración, a través de la palabra, pero hay ciertos momentos de mi vida donde siento una presión, donde yo digo, voy a llamar a mi mamá. Y pues obviamente pues yo sé que es mi pastora. Y yo la llamo o nos vemos personalmente porque pues las mamás tienen un ojo y la pastora particularmente, así no sea la mamá de uno, tiene un ojo para ver, para discernir lo que está sucediendo, y solo con una pregunta de ¿estás bien? No sé si a usted le ha pasado, cuando normalmente a uno le preguntan, ¿está bien? Y uno no lo está, uno empieza a sentir que las lágrimas empiezan a brotar y uno quiere que
se suban nuevamente. O sea, no quiere llorar, pero entre uno menos quiere llorar es cuando más llora. Cuando a uno le dicen, ¿usted está bien? Y uno dice, sí, pero está llorando. Bueno, así me pasaba. Entonces, como ya le perdí la pena a la pastora, porque es mi mamá, entonces yo la llamaba, o en esos momentos en que podemos hablar, le digo, pastora, necesito a mi mamá y necesito a mi mamá pastora. Y me está pasando eso. Y no necesito una consejería ni de 1 hora, ni de 2 horas, ni de 3 horas. No, 10 minutos, 5 minutos, donde yo le digo, esto me está sucediendo, me estoy sintiendo de esta manera, no tengo razón, no sé por qué, pero me estoy sintiendo así, necesito que ores por mí. Es lo que normalmente yo le pido a ella, que ore por mí, porque yo sé que la oración tiene poder y que ella es mi autoridad. Cuando ella me menciona algunas cositas de lo que hablamos en 5 o 10 minutos, inmediatamente yo me recupero. Yo recuerdo lo que tengo que recordar. Yo recuerdo que el Señor está conmigo y Él me muestra el camino a través de esa dirección pastoral, a través de esa dirección de autoridad. Y oramos e inmediatamente, usted no me lo va a creer, siento un descanso, siento un alivio, siento una libertad, porque recibí dirección, porque el Señor no permite, Él no permite que tú desfallezcas en el intento, a menos de que nosotros no lo busquemos. Cuando estamos pasando situaciones difíciles, lo primero que tenemos que hacer es resistir. La palabra dice en Mateo 26:41, y quiero que usted por favor lo escuche, si lo puede buscar desde su casa en la TLA, dice, el Señor le está hablando a sus discípulos y les está diciendo, no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes quieren hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo en sus propias fuerzas. Usted y yo sentimos el deseo, no lo dudo, de hacer lo bueno, de hacer las cosas bien, de tomar las mejores decisiones. Pero el mismo Señor Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, a sus escogidos, pero ustedes no lo pueden hacer en sus propias fuerzas. Ustedes tienen que orar, ustedes tienen que buscar mi presencia. Y para ello tenemos lo que dice Efesios capítulo 6, desde el versículo 11 al versículo 13. Usted sabe que del versículo 10 en adelante habla de la armadura de Dios. Pero yo quiero hablarle acerca de que en ese contexto bíblico de vestirnos con la armadura de Dios, debemos tener 4 cosas claras. 1, ojos abiertos, ojo pelado, como dicen por ahí, ojos abiertos. 2, oídos sintonizados. 3, que la palabra en mi vida sea indispensable y que la oración sea mi refugio esencial. Primero, ojos abiertos, porque los días son malos, la maldad está aumentando y usted lo puede ver. Si a usted le fascina ver las noticias, usted puede darse cuenta que la maldad va en aumento y aumenta cada día y suceden cosas que usted y yo, que días hablábamos con mi esposo, de verdad hay cosas que uno cree que ya las vio todas y siguen sucediendo. Uno no se alcanza a imaginar cómo la maldad puede seguir aumentando y la palabra dice que lo seguirá haciendo. Y que con ello de que aumente la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, porque se va a dejar golpear, porque se va a dejar llevar por las circunstancias, por las emociones. A veces reaccionamos en enojo o de una forma tan emocional que perdemos de vista la dirección, que perdemos de vista que debemos resistir, porque si resistimos el día malo, si resistimos al enemigo, el avance está asegurado, está garantizado. El Señor dice en su palabra, resistan la maldad, resistan al enemigo y él huirá, él correrá de sus vidas, no se acercará. Pero no implica que esto no nos lleve a vivir pruebas, a vivir circunstancias, a vivir tentaciones. Lo que pasa es que en la prueba y en la tentación es donde yo debo pararme firme, resistiendo los ataques y decir, en el nombre de Jesús te vas de mi vida. En el nombre de Jesús el Señor gobierna en todo lo que yo soy. En el nombre de Jesús todo obra para bien, para aquel que ama a Dios. Y como yo amo a Dios con todo mi corazón, esto que está sucediendo obra para bien. Gracias, Señor, porque los resultados maravillosos se van a ver. Gracias, Señor, porque voy a pasar este proceso en victoria. Gracias, Señor, porque aunque sienta desmayar, tu palabra dice que debo afirmar mis rodillas, o sea, mi oración, mi comunión, que debo levantar mis brazos al cielo y mantenerlos firmes, no cansarme, o sea, mi comunión, mi humillación, mi reconocimiento a quién Él es en mi vida.
Porque créame una cosa, el enemigo no está jugando. Su objetivo principal es que usted y yo nos rindamos y deseemos no seguir más. Ese es el objetivo del enemigo. Él va a seguir tratando de fastidiar, de molestar, de interponerse, de oponerse a sus propósitos, a que usted y yo crezcamos en fe. Él va a intentar, miren, cosas tan sencillas como cuando usted abre la nevera y de pronto ya la provisión mermó, ya se acabó. Y él va a intentar, ¿cómo oponerse? Va a traer pensamientos a su corazón de, mire, no hay mercado, te está faltando comida. ¿Y cómo lo va a comprar? ¿Y cómo lo va a hacer? Y parece que son preguntas sencillas del diario vivir para nosotros organizarnos y programarnos, pero son preguntas tan nocivas, son cuestionamientos tan directos, son ataques como lanzas, como flechas que vienen a clavarse en nuestros pensamientos y en nuestro corazón para hacernos fatigarnos, para cansarnos y para desear no seguir más. Sin embargo, cuando nos ponemos la armadura de la fe, cuando tenemos nuestros ojos abiertos, cuando tenemos nuestros oídos sintonizados, cuando entendemos que la palabra es indispensable y que la oración es esencial en mi vida, estas van a ser las herramientas de parte de Dios para que tú y yo permanezcamos firmes y resistamos los ataques del enemigo, para que él huya en el nombre de Jesús y para que venga la respuesta, el galardón, el premio, la recompensa que Dios tiene una vez que vivimos estos procesos. Usted sabía que, para terminar, le quiero mencionar 3 cositas que nosotros tenemos que hacer o provocar en nuestra vida en la plataforma de 2 de Timoteo 1:7. Dice, y voy a hacer una paráfrasis, no le voy a leer el versículo textual. Dice que el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Es lo que dice este versículo. Al contrario, Él genera 3 cosas en nosotros a través del poder, del amor y del dominio propio. ¿Usted lo recuerda? El primero, cuando Él dice que no nos hace cobardes, sino que al contrario nos da poder, está hablando acerca de ser atrevidos en los riesgos, ser atrevidos en nuestra fe, ser atrevidos en nuestras declaraciones, todo alineado a la voluntad de Dios. Segundo, establecidos en su amor. No podemos hacer las cosas sin amor. No podemos salirnos del bien de Dios en su amor inagotable. Y tercero, en ese dominio propio, en esa autodisciplina, debemos provocar en nosotros sensibilidad a su voluntad en esos planes maravillosos que Él tiene para nosotros. Fatigarse es fácil, ¿verdad? Cansarse, ni se diga. En ocasiones nos cansamos físicamente, pero no necesariamente en nuestro espíritu. Dormimos, tomamos un tiempo de descanso y listo, lo superamos. Pero ojo cuando el cansancio es espiritual. Cuidado cuando el cansancio es emocional. Cuidado cuando el cansancio es de la mente, porque ahí es cuando se vuelve peligroso y en ocasiones provoca la enfermedad. Y cuando va más allá y no se maneja, no se controla, hasta la muerte. Sin embargo, usted y yo estamos en Jesús, estamos aferrados al Señor y sabemos que Él mostrará la salida a todo lo que estemos viviendo. Así que nunca más, por favor, nunca más considere el rendirse, el tirar todo por la ventana y ya, desaparecer como una opción. No, Señor, anule eso de su vida en el nombre de Jesús. De ahora en adelante, la única opción, el único camino que usted y yo tendremos es la resistencia. Vamos a resistir. Que si usted se quiere rendir, sea la voluntad de Dios, más no ante las circunstancias. Y vamos a pararnos firmes en la fe para poder avanzar y recibir todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amado Señor, gracias en este día porque nos permites a través de tu palabra poder declarar, Señor, en esta revelación de tu mensaje que confiamos en ti de todo nuestro corazón. Que no nos vamos a confiar en nuestras propias opiniones, en nuestra inteligencia y en la manera como entendemos las cosas. No, Señor, de ahora en adelante yo decido en el nombre de Jesús confiar en ti desde lo profundo de mi corazón, porque si yo echo un ojito a todo lo que ha sucedido atrás y cómo has tenido cuidado de mí, tú nunca
has permitido que me falte pan en la mesa. Nunca has permitido, Señor, que me falte lo que necesito. De una manera milagrosa, tú obras en mi vida. Así que si voy a mirar atrás, será para traer las memorias de todas tus bendiciones, de tus milagros, de tus señales y tus prodigios que me darán la fuerza, que me levantarán en fe para seguir resistiendo y avanzar a aquello que tú tienes para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Dios me los bendiga. Hola Iglesia, este es un mensaje para apoyar nuestra obra, llevando la palabra de Cristo a más personas. Comparte nuestras prédicas, demos a conocer el mensaje de Cristo Jesús. Sembrando también podemos crecer, apoyando a la Iglesia con tus diezmos, ofrendas y primicias. Hacemos que el mensaje llegue a quien lo necesita, con nuestros videos, con su palabra y su bendición. Toda la gloria sea para Dios. Si deseas apoyarnos, escríbenos a los números que aparecen en pantalla. Para las donaciones encontrarás la información en la descripción de este video. Somos la Iglesia Casa de Oración, un lugar de amor con palabra de vida.